Shalom a toda la audiencia, le damos gracias al Padre Eterno que permite una vez más poder estar compartiendo con ustedes acerca de su palabra. Y el tema que hoy vamos a estar tocando es acerca de los frutos y los dones del Espíritu Santo. Si es lo mismo, de qué se trata cada uno, qué nos dice la palabra del Padre Eterno respecto a esto. Y comenzamos definiendo lo que es el fruto. El fruto, para eso vamos a ir al diccionario. En el diccionario vamos a encontrar varias definiciones, pero yo voy a leer ahora solamente 3 que me parecieron o las principales para poder hablar de este tema. Una dice que es el producto de las plantas que, aparte de la utilidad que pueda tener, sirve para desarrollar y proteger la semilla. Otra definición dice que es el producto o el resultado obtenido, y otra dice que son producciones de la tierra con que se hace cosecha. Cuando vamos a la palabra del Padre Eterno, en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 29, dice: Y dijo Yahvé, he aquí que os dado toda planta que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y vio Yahvé, el Padre Eterno, que era bueno. Después Yeshua habla en una de las parábolas, y habla en el Evangelio de Juan, podemos encontrar en el capítulo 15, verso 5, que habla acerca de la vid y los pámpanos, y vamos a leer algunos versículos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Más adelante en el versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y más adelante en el verso 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Primero vamos a imaginarnos, o vamos a tratar de situarnos en lo que es una cosecha. Y en una cosecha, para que pueda haber fruto, primero hay todo un proceso detrás. Primero se prepara la tierra, se saca las impurezas, todo lo que pueda hacer la maleza, todo lo que pueda impedir el crecimiento de la semilla, se va preparando esa tierra. Después se la siembra, se pone esa semilla, se la riega, se la cuida de las bajas temperaturas, de las altas temperaturas, de las plagas. Se la cuida para que pueda madurar y pueda crecer sanamente hasta poder obtener ese fruto que uno está anhelando, ¿no? Cuando uno siembra es para justamente poder tener después de ese proceso un fruto. Entonces Yeshua dice, él compara lo que pasa con la vid y los pámpanos, con los frutos de la vid, y dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, y el que permanece en mí, dice, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Separados del Padre Eterno, nada podemos hacer. Así pasa con nosotros. El fruto del Espíritu, de su Espíritu Santo, es el resultado de poder andar en el Espíritu, de poder permanecer en el Padre Eterno. Y esto cuesta mucho, hermanos. No es algo que sea fácil. Muchos pueden conocer al Padre Eterno, pero ¿por dónde cae esa semilla? Cuando habla Yeshua de la parábola del sembrador, dice que algunas semillas cayeron al costado del camino, otras cayeron entre pedregales y otras cayeron en buena tierra. Y las que caen entre los pedregales son aquellas palabras que las reciben con gozo, con emoción, dice la palabra, pero como no hizo raíz, como no permaneció, como no perseveró, esa planta se secó. Pero aquellos que son sembrados en buena tierra, puede crecer esa planta, puede madurar y puede llevar fruto. Entonces, y el anhelo del Padre Eterno es que nosotros podamos llevar mucho fruto. ¿Por qué? Porque en eso es glorificado su nombre, en eso es glorificado el Padre Eterno en nuestras vidas. Y no es lo mismo que los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu Santo son regalos, ¿sí? Son regalos que el Padre Eterno da a cada uno de sus hijos, viene por el bautismo del Espíritu Santo. Eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Los dones son irrevocables, o sea, no se pueden revocar salvo que el Padre Eterno así lo disponga. En Romanos 11, 29 dice acerca de esto. Y los dones son manifestaciones de su Espíritu Santo, ¿sí? En cambio, los frutos es el resultado de estar permaneciendo, de estar andando en el Espíritu del Padre Eterno. Entonces, ¿qué es permanecer?
justamente esto que estamos diciendo, es perseverar, es en andar en el Espíritu, es no satisfacer los deseos de la carne, nos dice en Gálatas capítulo 5, verso 6. Es amar al Padre Eterno y guardar sus mandamientos, es no movernos de los lineamientos que Él nos da, no movernos de sus mandamientos, no, ni a diestra ni a siniestra, como dice su palabra, es tratar de permanecer, de perseverar en su camino, es guardar sus mandamientos. Esto lo dice en capítulo 15 del Evangelio de Juan, verso 10. Pero nosotros también fallamos, nos equivocamos. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? El Padre Eterno también nos dejó esas instrucciones en su palabra. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 26, nos habla que el Espíritu Santo es el que nos ayuda en toda debilidad. ¿Por qué? Porque hay una batalla. Cuando nosotros queremos andar y permanecer en el camino del Padre Eterno, queremos andar en el Espíritu, hay una batalla contra la carne, porque el Espíritu es contra la carne y la carne contra el Espíritu. Y esto sucede justamente para que no hagamos lo que quisiéramos, lo dice la palabra del Padre Eterno, sino para que aprendamos a someternos al Espíritu Santo del Padre. Y en el libro de Gálatas, capítulo 5 y capítulo 6, habla de los frutos del Espíritu Santo. Y vamos a nombrar lo que dice en su palabra. ¿Cuáles son esos frutos? El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. ¿Y cómo sería en hebreo estos frutos? Por ejemplo, gozo puede ser que habla de una alegría. Se dice sameach, tiene que ver con la felicidad, con estar bien. Ese es el gozo, sameach o anaja. Paz se dice shalom. Paciencia se dice sablanut, que tiene que ver con la tolerancia. La benignidad tiene que ver con la gesed, con la misericordia, con esa gracia del Padre Eterno. La benignidad, justamente, la bondad también tiene que ver con esa gesed, con esa alibut, también se dice en hebreo, esa cortesía, esa amabilidad. La fe, emuná se dice en hebreo. La mansedumbre, que tiene que ver con esa humildad, con esa modestia, el siñut o beajá, anabá. Y la templanza, que se dice metinut, que tiene que ver con la moderación, con esa templanza. En aprender a someter nuestra carne a la voluntad del Padre Eterno, a su Espíritu Santo. Porque en el versículo 24 del libro de Gálatas, capítulo 5, dice: porque los que son del Mesías han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Es decir, han aprendido a someterse a la voluntad del Padre Eterno, han aprendido a someterse a la voluntad de su Espíritu Santo. Y otros consejos que nos da el Padre Eterno a través de su palabra en Gálatas 5 dice: si son guiados por el Espíritu, ya no van a estar bajo la ley. ¿Bajo qué ley está hablando? La ley del pecado, la que nos habla en Romanos 8, ¿sí? Y el Padre Eterno nos dice: no siendo vanagloriosos, no envidiosos, es que así podemos producir esos frutos en el Espíritu, no irritando unos a otros, y restaurar con espíritu de mansedumbre a quien es sorprendido en alguna falta, después sobrellevando las cargas unos de otros. Y después también el Padre Eterno nos dice: todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Si sembramos para la carne, dice que cosecharemos corrupción, pero si sembramos en el Espíritu, segaremos para vida eterna. Y ya me despido con este último versículo que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 13, que dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hermano, hermana, te animo a que permanezcas en el Padre Eterno, porque todo ese esfuerzo que estás haciendo para permanecer en su camino, nada es en vano, porque todo está delante del Padre Eterno. Y dice su palabra: bendito Kadosh Israel, que solo los valientes, Mashiach Rabakai, entrarán en el reino de los cielos, sus esforzados van a entrar en el reino de los cielos. Así que te animo, porque dice también su palabra, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, porque todo tiene una recompensa, porque el Padre Eterno es justo, aleluya, bendito Yahvé, y Él no va a tardar de dar esa recompensa a cada uno de sus hijos. Mashiach Rabakai, bendito sea el nombre de Yahvé, que el Padre Eterno esté bendiciendo y fortaleciendo
a cada uno de mis hermanos en este día. Shalom y bendiciones.